en el ámbito académico. Anteriormente, la única manera pues era por medio de bachillerato, licenciatura, programas de posgrados y todos con cursos escolarizados, modalidad presencial y con una currícula rígida. Actualmente, en el país se están promoviendo modalidades que se llaman microcredenciales, que consiste básicamente en cursar pues actividades como esta, que son los diplomados, y la universidad en este caso le podrá dar una microcredencial, lo que certifica ciertos créditos, ciertas horas de trabajo y que van a tener validez a nivel nacional, eh, en nuestra universidad, por supuesto, para que en algún momento, si alguien de ustedes quiere hacer algún programa de posgrado, sea especialidad, maestría principalmente, pues este curso, este diplomado, pues no sea solo el documento como tal. Estamos viendo que tenga esa validez y estamos transformando también nuestros programas educativos para que acepte esta nueva modalidad que se llama microcredenciales. Entonces, ya vamos a platicar también con la doctora Olivia para que al finalizar, pues este diplomado tenga esa validez curricular y de certificación en términos de créditos. Pues desearle el mejor de los éxitos. Todavía está pendiente, por supuesto, el proceso de inscripción por asuntos administrativos de nuestra universidad, pero es algo que se va a resolver en lo inmediato. Ustedes enfóquense a las actividades que se les vayan encomendando. Hay que cumplir con pues todos los requisitos que se vayan a implementar aquí, que supongo que el día de hoy se van a señalar. Pues bienvenidos todos en nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero, de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, pues desearle mucho éxito en esto y en todas sus metas profesionales y académicas. Muchas gracias, doctora Olivia, bienvenida y te dejo a cargo pues de la conducción de esta actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y también por esta encomienda, ¿no? Que yo creo que va a ser muy útil y muy productiva, dada la experiencia en la investigación y el interés que tienen todas las personas que se han inscrito. Muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir trabajando. Les comentaré también sobre todo el proceso, ¿no? Que debe seguirse en este diplomado para al final obtener la certificación y todos los proyectos que implica este curso. Muchas gracias y vamos a seguir. Bien, están todavía algunos conectándose, algunos me comentaban que estaban en clases, entonces por eso activé la opción de grabar para que puedan posteriormente ver la sesión. Cuando les envié la invitación, tanto de manera por el correo electrónico como por el WhatsApp, pues algunos decían, es que yo escogí otro curso, entonces comprendemos esa parte, se están haciendo los procedimientos administrativos para que formalicen su inscripción más tarde o en cuanto nos vayan proporcionando la información, se las iré compartiendo para que ustedes pues formalicen este proceso, ¿no? Antes que iniciemos, como pudieron observar, les compartí una planeación de este diplomado, tanto un documento en extenso como un documento integrador, en donde ahí viene, pues en resumen, todo lo que vamos a ver en este diplomado. Les voy a compartir una presentación y aquí podemos verla. Me da gusto ver, veo muchas caras conocidas, estudiantes, algunos docentes de la universidad, lo cual me da mucho gusto porque están interesados en este tema, ya sea que manejen la información y quieran perfeccionar algunas herramientas, estrategias, lo cual estoy segura que este diplomado va a ser de gran utilidad para que desarrollen sus investigaciones, incluso para quienes están estudiando y están haciendo alguna tesis, pues también tengan este enfoque para sus trabajos, para quienes estén en la docencia también y necesiten
pues también implementar algunas estrategias con sus estudiantes y para quienes están desarrollando investigación o quieren involucrarse en el ámbito de la investigación, también está este diplomado, pues espero que sea bastante productivo. Este diplomado se ha denominado Metodología de Estudios de Caso en la Investigación. Está particularmente enfocado a un tipo de estudios con el enfoque cualitativo. Les iré explicando primero sobre este diplomado, cuál es el objetivo general y cuáles los requisitos para la acreditación y demás. El objetivo general es desarrollar las competencias tanto teórico como metodológicas para el diseño y aplicación rigurosa del estudio de caso como estrategia de la investigación en ciencias sociales. Al finalizar el diplomado, ustedes habrán adquirido precisamente estas competencias para que puedan establecer, proponer temas de investigación bajo este enfoque. Los objetivos específicos que se pretenden es analizar los fundamentos primero epistemológicos de los estudios de caso, así como la evolución en las ciencias sociales. Identificar los distintos tipos. Vamos a ver que en los estudios cualitativos podemos encontrar los de carácter exploratorios, explicativos, descriptivos y cómo los estudios de caso pueden profundizar en función de este enfoque. Asimismo, se pretende que ustedes sean capaces de diseñar propuestas de investigación cualitativa utilizando el método de estudio de caso. Asimismo, para ello necesitan considerar toda la estructura lógica y criterios de calidad científica para que sus investigaciones cumplan con esta rigurosidad y obviamente pues tengan resultados que puedan ser publicables. Aplicar técnicas de recolección, sistematización y análisis de información cualitativa. Siempre hemos escuchado de paquetes estadísticos para el análisis de datos para investigación cuantitativa, pero en cualitativa pocas herramientas conocemos. Sin embargo, también hay software, no estadísticos, pero sí de análisis de información como Atlas T, que nos permite hacer el análisis de información. Pueden ser entrevistas grabadas, escritas. Esto nos permite una gran sistematización de la información para que podamos hacer nuestros análisis. Asimismo, aprenderemos a reflexionar sobre los dilemas éticos y sociales de investigar a través de los estudios de caso, porque recordemos que trabajamos con personas y es importante que en estos estudios se considere todo lo que tiene que ver con pues, la forma como vamos a contactarles, a dirigirnos y a sobre todo conservar la información y el tratamiento de todo lo que nos proporcionen a través de las entrevistas y de la observación. Este diplomado tiene una duración de prácticamente son 3 meses. Iniciamos, bueno, acá ponemos desde el 1 de septiembre, pero en nuestro caso pues iniciamos el 5 por ser viernes y finaliza el viernes 5 de diciembre, o sea, justo, ¿no? O las sesiones están planeadas todos los viernes en este horario de 5 a 7 de la tarde. Estaríamos trabajando mediante esta plataforma. Vamos a usar el mismo enlace en todo el diplomado para que no tengamos problemas con la conectividad y estar compartiendo enlaces distintos. Como pueden ver en la programación que se les compartió, este diplomado está estructurado en 8 módulos. Podemos ver aquí, los módulos tienen una estructura secuencial, por eso es importante la asistencia a todas las sesiones para que no pierdan ese hilo conductor, porque si se pierden una sesión, no van a entender lo que sigue, ¿no? Podemos ver en los títulos, primero vemos estudios, la introducción al estudio de caso y la observación de la realidad social, que es lo que vamos a abordar el día de hoy.
De ahí, una vez que aprendemos a observar nuestra realidad, podemos establecer planteamientos de problema y establecer su delimitación. Asimismo, establecer preguntas, objetivos. Posteriormente, haremos revisión de la literatura para formular hipótesis, obviamente con un enfoque cualitativo. En el siguiente módulo se establecerá el diseño del trabajo de campo para que se realice la investigación que tiene que ver con el análisis de muestras, cómo ingresar al ambiente de estudio, qué estrategias podemos utilizar cuando no tenemos facilidad de conocer a la población. El siguiente módulo se revisarán las técnicas de recolección de datos cualitativos porque no solamente es la entrevista, también hay otros mecanismos como son la observación, la bitácora del campo y demás. En el siguiente módulo se revisarán algunas estrategias para el análisis e interpretación de datos. Aquí hay un colega que vendrá específicamente, que se conectará en este módulo para explicarle el uso de Atlas T, que es un software que les permitirá hacer análisis de información documental para que ustedes puedan generar sus interpretaciones. Después regresaremos otra vez a la redacción académica ya de su informe con el enfoque de estudios de caso y la presentación final del proyecto. ¿Quién va a hacer esa presentación? Pues la van a hacer ustedes. Por eso es bien importante que conozcan esta dinámica. Se va a ir trabajando teóricamente, pero también de manera práctica. Es decir, en cada módulo se van a ir generando productos que lleven esta secuencia, ¿no? Hoy nuestra meta es que ustedes puedan conocer todo de dónde surgen los estudios de caso, cómo están anclados a la metodología de investigación cualitativa, pero también van a aprender a formular el día de hoy un planteamiento de investigación bajo una metodología de estudio de caso. Esa es nuestra meta para el día de hoy. Y estas son las sesiones que se van a estar desarrollando en cada uno de los módulos. Algunos son una, otros son de 2 sesiones. Esta es son los instructores que estarán acompañándoles en toda esta etapa bastante interesante. Si ustedes pueden ver, la mayoría son invitados, son colegas que son expertos en el área que se les ha invitado. La doctora Ana María Carabe también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella trabaja metodología cualitativa. Ella estará abordándoles en el módulo número 2. El doctor Oliverio Cruz Mejía, él es profesor de la UNAM y también les estará compartiendo cómo hacer búsquedas de información en bases de datos. No sé si les facilita algunos accesos, pero también pueden hacer consultas en los espacios que ellos tienen en la UNAM. El doctor Fabián Jerónimo, él es profesor de la UAP, Puebla, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y él les estará abordando el diseño de trabajo de campo, muestra y demás. El doctor José Satsumi López del Instituto Tecnológico de Veracruz también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y él les estará explicando algunas técnicas de recolección de datos. El doctor Joel Pedraza Mandujano, él es de la Universidad Intercultural del Estado de México y él es el que maneja el Atlas T y les estará compartiendo cómo usarlo, cómo poder también tener acceso a las licencias y demás. Y después regresarán conmigo para hablarles sobre la redacción académica ya del informe, una vez que ya vayan desarrollando a través de estos módulos un ejercicio práctico. Obviamente no va a estar acabado porque probablemente no van a o no van a tener a lo mejor oportunidad, ojalá y si tuvieran espacio de ir diseñando sus instrumentos, de ir aplicando, aunque sea un ejercicio así, ¿no? Sencillo para que aprendan a desarrollar la metodología y al final aprendamos a escribir,
qué fue lo que encontramos con este análisis y podamos presentar los proyectos de investigación, ¿no? Cada uno, qué bueno que no son demasiados, porque en el registro sí me había asustado que eran más de 100 y yo decía, no vamos a poder en 2 sesiones hacer las presentaciones, pero con los que estamos creo que será bastante suficiente para que podamos hacer una revisión de cada uno de sus proyectos y podamos entonces darles retroalimentación. Así que como pueden ver, es un equipo de super lujo. Son todos colegas muy buenos en sus áreas. La evaluación de este diplomado será continua, formativa y acumulativa por este proceso secuencial que lleva este diplomado. Se considerará la participación, la calidad de los productos y los criterios que se mencionan a continuación, la participación en las sesiones, un 20%, los productos parciales por módulo, es decir, cada profesor en su módulo les dejará alguna actividad. Voy a habilitar un Classroom para que ahí puedan ir subiendo los documentos y obviamente también quede evidencia. El proyecto final, que es la redacción breve de un documento, les iré dando los lineamientos para que ustedes vayan desarrollándolo. Ese tendrá un valor del 30% y la presentación final que ustedes realizarán en las últimas 2 sesiones del módulo serán precisamente para que expongan eh, y conozcamos cuáles son esos temas que han ido desarrollando y poder orientarles en algunos ajustes, ¿no? Esta es la idea de la evaluación y como pueden ver es totalmente teórico práctico, ¿no? Ahora bien, la acreditación para poder emitirles la constancia, yo tengo que llevar un registro. Al final les voy a compartir un formulario para que hagan su anotación de su asistencia del día de hoy. Se requiere la asistencia mínima del 80% de las sesiones, la entrega oportuna de los productos parciales por módulo, la presentación final del proyecto, la participación activa en las sesiones y obtener una evaluación mínima aprobatoria de 80 de 100 puntos en esta exposición de su trabajo que realizaron. Con estos registros, ustedes hay que obtener la puntuación adecuada para que puedan, en este caso, pues tener la evaluación y la acreditación y con los beneficios que mencionaba el doctor Zabaleta de que esto puede tener un impacto para estudios de posgrado más adelante y que acumulan créditos y demás. Esto puede ser bastante útil también para sus proyectos académicos. Y bien, hasta acá, ¿alguna duda? Y si no, daríamos inicio ya con el primer módulo. Pero me gustaría escucharles qué les está pareciendo esto. ¿Es lo que esperaban? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué dicen? Quiero escucharles. ¿Pueden usar la función de levantar la manita vía Zoom? No, nadie. ¿Todo bien? Yo, A ver, adelante. bueno, pues hola, muy buenas tardes, doctora, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Benjamín Salinas, soy maestrante de la maestría en Gobierno y Gestión Pública y bueno, al parecer estoy observando que vamos a tratar un ejercicio práctico, lo cual es muy a mi parecer importante en la medida de que vamos a aplicar la metodología en un caso real. No sé, ahorita en un momento vamos a creo que cuadrar esas cuestiones de qué problema vamos a abordar, que sea de carácter cualitativo. Y me emociona mucho, la verdad, poder participar en este tipo de actividades que a mi parecer son muy enriquecedoras para fomentar el estudio y aprender más sobre cómo realizar una metodología, en este caso cualitativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Qué bueno verte por acá. Me da gusto. Escuchamos a Leida también, una de mis estudiantes. Adelante, Aleida.
Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Aleida Montalbán. Actualmente estudio el doctorado en estudios políticos y sociales acá en el CIPES Acapulco. Doctora, pues muy complacida de tomar estas clases. Tengo una pregunta. Algunos compañeros me preguntaban si todavía se pueden inscribir en el diplomado o ya está cerrado, porque creo que no hemos terminado ese proceso algunos. Mira, si a alguien le interesa, pásale el contacto de mi número para que yo los agregue al grupo de WhatsApp. Y porque la plataforma, el otro formulario es un registro global, entonces a mí ya me pasaron los que se registraron, pero yo ya no puedo ver quiénes más se han registrado. Digamos que se hizo el corte dado que yo ya iba a iniciar. Entonces, si alguien más quiere entrar, sin problema, pásale el enlace. Enlace. el Ah, ok. más- Exactamente. Y ya en cuanto se haga el registro y la formalización, lo podemos hacer ya sin ningún problema. Muchas gracias, doctora, y saludo a los compañeros. Claro que sí. Gracias. Adelante, también ahí veo la otra manita levantada. Hola, buenas tardes, doctora. Soy Francisca, igual de la misma institución. Pues me parece muy interesante este tipo de investigación y nos enriquece tener más información acerca de la investigación. Y pues me parece interesante el realizar este diplomado y aplicarlo a la práctica. Y muchas gracias, siempre es un honor recibir sus clases. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias, gracias. Bien, ¿alguien más? Sí, igual si alguien tiene alguna persona o conocido que esté interesado, compártanle la información, que se integren y ya después formalizan la inscripción y el pago. Algunas personas me preguntaban que si tenía algún costo. Le dije el costo que tengo entendido son 500 pesos para estudiantes o docentes de la UAGRO y para externos de 1500. Una persona me dijo, no, sí hay que pagar, chavo, ahí nos vemos. Y dije, bueno, no, pues no todo es yo que más quisiera, yo no voy a ganar nada, ni todos los colegas. Entonces, pues coméntenle, ¿no? Que ese es el costo que me han indicado, no es una cantidad que nosotros hayamos puesto, realmente está regaladísimo. Si ustedes buscan diplomados, por otro lado, están arriba de 5,000, 8,000 pesos. Pero bueno. Entonces, si no hay más dudas, continuamos. Esta será... Maestra, adelante. maestra, yo soy Olivia, soy psicóloga. Mire, tengo una duda. Ahorita estoy yo en lo que es la maestría en terapia familiar y el diplomado en que yo me había inscrito era otro, pero siempre he tenido así como esa parte de cosquillitas sobre la investigación. Me encanta la investigación. Y una de mis optativas era este diplomado. Tengo una duda. ¿Hasta qué fecha tenemos de límite para pagar? Es que yo acabo de salir del trabajo y no me dio tiempo de entrar, o sea, entrar a la hora. Se va a grabar esta sesión por lo que veo. Va a mandar el link para que la podamos ver desde el inicio y no sé si me puede aclarar ahorita hasta cuándo tenemos para pagar. Sí, qué bueno que lo comentas. Para quienes no escucharon esa parte cuando estuvo con nosotros el doctor Zabaleta, aún se están revisando las cuestiones técnicas para que se haga el pago. El pago será a través de un sistema referenciado. Ustedes van a ingresar a una plataforma y ahí van a poder generar un recibo, pagarán al banco y harán su depósito correspondiente, todo de manera virtual y ya después me parece que a mí me tendrían que enviar sus recibos de pago y con eso yo demostrar ante ellos que cubrieron esa parte, pero ese módulo todavía no está abierto porque están trabajando en ello. Entonces, probablemente la fecha que nos dan es que después del 15 de septiembre y hasta, no sé si la primera semana de octubre, se podrá realizar ese pago. Entonces, por el momento... Ustedes pueden estar tomando las clases, hacer las actividades y después se formaliza esa parte, sin problema alguno. Ok, maestra, muchas gracias. Buena tarde.
Sí, por nada. Y sí, estamos grabando para quienes no puedan estar en este momento o entrar un poquito más tarde, puedan ver la sesión después sin problema. Y les voy a compartir en el grupo la clase grabada. Igual por si se les pasa alguna actividad, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dar inicio con lo que corresponde a nuestro módulo. Para que vayamos entrando con el estudio de casos y la observación de la realidad social. Para entender qué son los estudios de caso, establecí este contenido, esta competencia y el producto final. Vamos a hacer un análisis profundo de la metodología cualitativa para poder entender de dónde surgen los estudios de caso, ¿no? ¿Por qué este tipo de investigación es tan importante? Es uno de los estudios más utilizados en las ciencias sociales en el enfoque cualitativo. Al término de esta sesión, ustedes van a hacer una descripción inicial de un fenómeno social a través de la observación. Hoy les voy a despertar la forma de hacer estos planteamientos con este enfoque. Pero obviamente ustedes se van a quedar, espero, toda la semana replanteando, pensando, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi tema? Entonces, van a ir desarrollando como producto esta descripción inicial. Vamos a ver al final un formatito, una guía en la cual se podrán apoyar y obviamente también con algunos ejemplos. Bien, primero tenemos que entender qué es la investigación para de ahí desprender en dónde están ubicados los estudios de caso. La investigación de manera general se concibe como un proceso sistemático, riguroso y metódico que tiene como propósito generar conocimiento. Fíjense lo importante, no solo generar conocimiento, sino la resolución de problemas o al menos la comprensión de los fenómenos sociales, también naturales o culturales, ¿no? La investigación también de manera general la podemos entender como esta aplicación rigurosa del método científico. Sin embargo, la aplicación del método científico la podemos encontrar más alineada a los estudios en el área de las ciencias naturales. Sin embargo, en el área de las ciencias sociales, la aplicación tal cual del método científico tiene ciertas variantes. Sin embargo, lo que tenemos que generar como resultado es nuevo conocimiento, pero para ello hay que seguir una serie de pasos que nos van a llevar a este resultado. Entonces, se trata de una actividad que obviamente no es improvisada, pero que nos lleva a una serie de preguntas que vamos a ir planteando y que vamos a ir estableciendo esos mecanismos para poder llegar a una respuesta oportuna, pero que sobre todo no emerja de la improvisación, sino de un, un origen, ¿no? Un origen sistematizado. La investigación tiene fundamentalmente tres enfoques. Y aquí es bien importante que vayamos asumiendo que la investigación puede ser con un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. No sé si haya algunos colegas acá de derecho, pero en derecho a veces se ven otros enfoques, ¿no? El enfoque axiológico de pronto, ¿no? Otros tipos de planteamientos más de carácter teóricos, ¿no? Sin embargo, para la investigación científica son reconocidos principalmente estos tres. Los estudios cualitativos, vamos a ver cuáles son, los cuantitativos y los mixtos, que es una mezcla de ambos, ¿no? Que incluyen lo quali y lo quanti. Los cuantitativos se centran en la medición y el análisis estadístico de los fenómenos. Eso es lo que conocemos básicamente cuando utilizamos datos numéricos para probar una hipótesis.
establecer relaciones causales o correlaciones. Esto es el resultado de las variables, ¿no? ¿Cómo llegamos a estos datos? Bueno, a través de encuestas fundamentalmente, ¿no? Uno de ellos, o los temas como muy usuales para este tipo de estudios, sobre participación electoral, sobre consultas de opinión, cuando todos los estudios de INEGI, por ejemplo, de las encuestas, de Coneval, de todas las instituciones que aplican estos estudios cuantitativos, llevan un proceso riguroso, una metodología cuantitativa. Se determina una muestra, primero hay que identificar la población, se determina la muestra, se aplica, ¿no?, una fórmula para establecer esta muestra y se diseñan obviamente los instrumentos, o sea, todo un procedimiento netamente cuantitativo, pero eso no lo vamos a ver, no se asusten. Esa es harina de otra costal, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar en los estudios cualitativos. Estos buscan comprender, muy diferente al anterior, significados, percepciones y experiencias, pero a diferencia del anterior, donde se generalizan esos resultados, en este caso se busca conocer estas realidades a través de la perspectiva de los actores sociales. Entonces es totalmente diferente. Privilegia entonces métodos como la entrevista, grupos focales, la observación participante. Un caso de ellos son, y aquí vamos con ya nuestros ejemplos de estudios de caso sobre la vida cotidiana en comunidades de personas desplazadas por la violencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo cuanti y lo quali? Pues que lo cuanti busca elementos numéricos, busca sacar porcentajes, datos, cifras y busca generalizar resultados. Cuando vemos las estadísticas y dicen el 80% de la población tiene un dispositivo. Ese es un dato netamente cuantitativo. Cuando buscamos elementos cualitativos es, híjoles, ¿y qué pasa con el otro 20%? Porque el 20% no tiene un teléfono, ¿no? Entonces, ahora sí, buscamos comprender eso y empezamos a analizar las desigualdades, las oportunidades, las condiciones geográficas y estudiamos entonces a poblaciones que tienen estas condiciones y que no tienen acceso a la tecnología, ¿no? Ambos estudios se complementan. La investigación apunta a un enfoque mixto. ¿Por qué? Porque la parte cuantitativa deja de lado la comprensión de esas experiencias, de esas percepciones, ¿no? De esa realidad en la que pocas veces profundizamos. Estos datos, estos estudios cualitativos no se generalizan. Es decir, lo que se salga en esta investigación de este ejemplo que les decía, estudio de casos sobre la vida cotidiana, no se va a generalizar a que esto suceda en todas las comunidades. Esto va a suceder únicamente en esta comunidad. Pero nos ayuda ¿a qué? Pues a la toma de decisiones. ¿De quiénes? Pues de las instituciones encargadas o obligadas, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de una serie de elementos individuales podemos llegar entonces a comprender una realidad que cuantitativamente no es visible. Ahora bien, los métodos mixtos combinan ambas técnicas y lo que da como resultado entonces, pues es una fortaleza importante porque tenemos el dato cuantitativo, pero sabemos el por qué. ¿Por qué no se logra el otro 20% o qué es lo que está pasando? Y entonces podemos establecer políticas o acciones públicas para que esta situación tenga una alternativa de solución o al menos comprender la causa de este planteamiento. Bien, ay, siempre me regreso, ¿verdad? Ahí está. Enfoques. Ya. Aquí, ok. Ahora bien, los alcances
Los alcances tienen que ver con la profundidad con la cual cualquiera de estas metodologías vamos a involucrarnos, ¿no? El alcance es hasta dónde yo voy a investigar en estos temas, de manera exploratoria, de manera descriptiva, de manera explicativa o de manera correlacional. Ojo, estos 4 tipos de alcance, los primeros 3 van a estar disponibles para la metodología cualitativa. El último, los correlacionales, estos son de carácter cuantitativos. ¿Por qué razón? Porque los alcances correlacionales o los estudios correlacionales buscan esa relación entre 2 o más variables y eso solo se puede hacer a través de un estudio cuantitativo. Más adelante, dado que nos vamos a enfocar en la parte quali, solamente vamos a hablar de estudios exploratorios, descriptivos o explicativos. Pero es importante que ustedes sepan a qué se refieren los estudios correlacionales. Los exploratorios, bueno, acá ven la definición, el alcance es esta profundidad o propósito. Los exploratorios se aplican a fenómenos poco estudiados para familiarizarse con ellos y formular nuevos planteamientos. Los estudios descriptivos buscan especificar características, rasgos o comportamientos de una población o un fenómeno en particular. Los estudios correlacionales, que les decía, son de enfoque cuantitativo, analizan relaciones entre variables sin necesariamente establecer una causa. Y los de carácter explicativo pretenden identificar causas y efectos ofreciendo un nivel de más profundo sobre el conocimiento. Vamos a ir viendo con ejemplos cuáles pueden ustedes iniciar dependiendo obviamente del tema que estén planteando. Ahora bien, también podemos hablar de tipos de investigación dependiendo el propósito, el tiempo, la fuente o el método. Aquí podemos ver cada uno de ellos. Dependiendo de los criterios empleados, entonces, podemos hablar en investigaciones de acuerdo con su propósito. Puede ser un propósito básico y estas son aquellas que buscan generar conocimiento teórico. Pueden ser con un propósito aplicado. Estas sobre todo están enfocadas a los estudios cuantitativos que buscan resolver problemas concretos. Por el tiempo, ¿alguna vez se han preguntado si los estudios se hacen una sola vez y terminan y ya, no volvemos a saber de ellos? No, no, ¿verdad? Podemos hacer investigaciones de dos momentos, ¿no? En 2 tiempos. Las transversales, que son las que hacemos en un solo momento. Recogemos la información, la llevamos, la analizamos, hacemos nuestras gráficas, nuestros datos, si es cuantitativo, nuestra manera cualitativa y la dejamos. Pero podemos hacer estudios longitudinales. Para muchos quizás la primera vez que van a escuchar de este concepto y estos estudios longitudinales es este seguimiento a través del tiempo. ¿Por qué? Porque podemos ir estableciendo variaciones. Por ejemplo, acá la maestra que es psicóloga, los estudios longitudinales son muy útiles en la psicología porque permiten ir haciendo una evaluación constante sobre ciertos comportamientos. Pensemos, estamos estudiando jóvenes, ¿no? A lo mejor de 12 años en adelante. Queremos conocer cómo están enfrentando el tema de la violencia en la que viven por toda esta situación que sucede en nuestro entorno. Entonces vamos haciendo un seguimiento a sus 12 años y se les aplica cierta entrevista a un grupo. Vamos siguiendo a esta misma población o a estos mismos jóvenes a los 15 y a los 18 años y a lo mejor hasta los 25, ¿no? Esto nos va a llevar a un análisis tal vez de cómo afectan estas situaciones de violencia su estado emocional, ¿no?
Estos son un ejemplo de estudios longitudinales. Otro ejemplo que son muy comunes, por ejemplo, las encuestas de INEGI, que se hacen cada 2 años, cada 5 años, ¿no? Van haciendo estos cortes, pero no es a la misma población, es una población diferente. Entonces, obviamente, en el tipo de investigación ahí se establece si se va a seguir a la misma población o se va a aplicar el mismo instrumento a otra población en un periodo determinado para ver cómo responden al mismo instrumento que se les aplicó a otros. Pensemos quienes sean docentes de preparatoria, ¿no? Cada año recibimos estudiantes nuevos, podemos aplicar un estudio para identificar cómo viene su formación de secundaria, ¿no? Y cada año se aplica la nueva generación y nueva generación. Y al final se van analizando factores de cómo va variando ese tipo, ¿no? de generación, a lo mejor influenciada por factores como el uso de tecnologías y demás. Entonces, para establecer parámetros de tiempo, también es otra forma de hacer estudios de manera longitudinal y transversal, que es lo que la mayoría hacemos, ¿no? En un solo momento. Ahora bien, por la fuente de datos, podemos hacer trabajos netamente documentales, que es a través de la revisión de fuentes escritas, estadísticas, base de datos. Muchos trabajos de investigación son con este enfoque y también están los de campo, que es esta recopilación directa en la realidad social, ya sea cuantitativa o cualitativamente. ¿Qué eso es lo que vamos a hacer? En realidad nosotros vamos a enfocarnos en una investigación básica. Por el momento no los quiero meter con la cuestión longitudinal, que sería fantástico, pero quiero que sepan que existe, pero no, ahorita no lo vamos a hacer. Va a ser un estudio transversal de campo, ¿no? Y el método que vamos a utilizar, aquí está nuestro estudio de caso. Los métodos pueden ser experimentales, no experimentales, comparativos, estudios de caso, etnográficos, entre otros. Entonces, nos vamos a centrar en los estudios de caso. Tendríamos que tomar otro diplomado para analizar cómo se hacen los etnográficos, cómo se hacen los estudios cuantitativos. Quienes han sido mis alumnos ya saben que pues también trabajo la parte cuanti, ¿no? La parte, sí, dices, Benjamín ya se acordó de sus clases, ¿no? Ok, bien. Ahora, la ruta cualitativa, aquí ya nos vamos a ir olvidando de lo cuanti para que no se confundan. La ruta cualitativa tiene una serie de estudios bajo esa ruta, ¿no? Fíjense qué interesante. La parte cuanti tiene su propia dinámica. La parte cualitativa pueden elegir entre al menos estas 6 rutas de estudio. La etnografía, ¿no? Estos estudios etnográficos lo que buscan es el análisis de características culturales, sociales de una comunidad determinada o una población pequeña. Los estudios fenomenológicos analizan y estudian fenómenos en particular y muy concretos, ¿no? La teoría fundamentada, el estudio narrativo, la investigación-acción participativa y nuestros estudios de caso, que son los que nos vamos a centrar, la etnometodología y unos estudios que son bastante interesantes, los análisis del discurso. Entonces, como ven, la metodología cualitativa tiene varias formas de poder llevarse a cabo. ¿Cómo determinamos escoger una u otra? Ese es lo interesante y el dominio que debemos de tener sobre la metodología. Depende de la profundidad de nuestro tema, depende de la población que queremos estudiar, ¿no? Y aquí faltan otros, está la historia de vida también. La historia de vida se refiere a una sola persona,
cómo comprender una realidad a través de la historia de vida. Bien, la etnografía, como decía, es que cuando queremos estudiar a toda una comunidad, sus rasgos culturales, sus rasgos, a ver, déjame ver si tengo acá la definición. No puse la definición de cada uno, pero es la parte etnográfica, es esa. Son estudios que emplean mucho los antropólogos. Los estudios fenomenológicos son aquellos que se enfocan en el análisis de temas relevantes, de temas de interés, ¿no? En un momento determinado. Se puede estudiar a un grupo de personas también. La teoría fundamentada es cuando se analizan precisamente conceptos, situaciones nuevas que están aconteciendo. Un tema que entra muy bien en esto de teoría fundamentada es el tema del juvenicidio. Quizá pocos lo han escuchado. Siempre se habla del feminicidio, pero dentro de esta crisis de violencia en la que vivimos, donde constantemente vemos jóvenes que también pierden la vida, ha surgido este concepto de jóvenes, ¿no? que pierden la vida. Entonces, el análisis del juvenicidio a partir, obviamente, de situaciones, ¿no? Esa sería una teoría fundamentada. Los estudios narrativos que buscan exponer precisamente una serie de hechos o acontecimientos, ya sea de manera cronológica, explicativa, ¿no? La investigación acción participativa, estos son estudios que han adquirido una gran importancia en todas las áreas. Por ejemplo, en las ciencias sociales se están contemplando mucho en las comunidades, que de pronto pasas de la teoría a la práctica, ¿no? Un concepto muy padre que a mí me encanta mucho es el de capital social comunitario, en donde promuevas la cooperación, la confianza, la reciprocidad entre la comunidad, pero lo que haces es trabajo de campo, trabajo comunitario para lograr establecer, por ejemplo, una cooperativa. Lo está haciendo el gobierno, a lo mejor no se han dado cuenta de la importancia que tiene que ver estos programas sociales de Sembrando Vida, por ejemplo, en donde involucran a toda la comunidad para hacer labor comunitaria, para cuidar el medio ambiente, para reciclar, establecen grupos de trabajo, equipos, ¿no? Entonces, los resultados son, hay producción, hay ingresos, ya hay de pronto estos mercaditos de los productos que ellos generan, ¿no? La comercialización de sus propios productos. Entonces, es esta investigación, acción participativa, donde llevas la teoría e involucras a toda la comunidad. Y luego están nuestros estudios de caso. Es el análisis de una realidad y de una problemática a partir de la vivencia de las personas que están involucradas en esta situación. Y vamos a comprender también ese problema porque va a ser a partir de su experiencia, de su vivencia, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que han sido víctimas de violencia, las personas que han sido desplazadas, ¿no? De los jóvenes con problemas de adicciones, por ejemplo, y así podemos encontrar una serie de personas que están viviendo una situación en particular y que pocas veces analizamos a profundidad esa situación. Y están los estudios etnometodológicos que tienen que ver precisamente con la etnografía y cómo a través de estos estudios de campo se puede también analizar y hacer como una radiografía de esta realidad social, ya sea para rescatar sus culturas, tradiciones y demás. Y el análisis del discurso. Estos tienen que ver fundamentalmente con por ejemplo, ahora que se dio el informe de la gobernadora, pues analizar tanto documentos como fotografías, como expresiones que nos lleven a entender qué tanta a lo mejor preocupación hay en el entorno político por dar resultados, en fin. Entonces, los estudios cualitativos son bastante amplios, bastante diversos y sobre todo requieren de una gran experiencia. Así que todos estos lo que nos vamos a encargar son los estudios de caso, pero sepan que hay diferentes formas de llevar a cabo investigaciones de esta naturaleza.
Ahora bien, los estudios de caso entonces tienen cierta fundamentación epistemológica y tienen que ver con corrientes de pensamiento que cuestionan la visión positivista de la ciencia y privilegian la comprensión profunda de los fenómenos sociales en diversos contextos. Me gustaría escucharles si hasta aquí vamos bien, tienen alguna duda o quieren reforzar algún planteamiento. ¿Todo bien? Todo bien, doctora, gracias. Perfecto, entonces seguimos. Ya cuando tengan que hacer su ejercicio, ahí sí va a haber muchas dudas, ¿no? Ahí sí, para que vea. Ok, bien. Bueno, estos enfoques epistemológicos, analizaremos brevemente 4 de ellos. El constructivismo. Este parte de que la realidad social no existe de manera objetiva, sino que se construye a través de las interacciones y significados. Por tanto, el estudio de caso abona a estas construcciones de sentido, porque solo a través de este análisis profundo de cómo lo vive una persona desde su experiencia, es posible entonces darle un mayor significado a esta realidad social. Está el interpretativismo. En este, el conocimiento se genera a través de la interpretación de las experiencias y discursos de los actores sociales, ¿no? Eh, en Guerrero tenemos muchísimo material sobre eso, lo vemos a diario en redes sociales, ¿no? En cuestiones de índole político, de índole social, de índole cultural, porque tenemos un montón de diversidad cultural que nos permite hacer análisis desde la población afro, la población indígena, ¿no? Tenemos una gran diversidad cultural bastante interesante. En el ámbito de la fenomenología, pone énfasis en comprender la experiencia vivida de los sujetos en situaciones particulares. Y esto es lo que enriquece los estudios de caso. ¿Por qué? Porque nos van a dar muchísimos elementos que la parte cuanti no logra percibir. Y aquí no, aquí se privilegia esa experiencia, esa relevancia para poder entonces ver esas particularidades que a lo mejor no están siendo atendidas por los tomadores de decisiones. Y el último, el crítico hermenéutico, no solo busca describir, sino también transformar la realidad social, visibilizando desigualdades y estructuras de poder. Esto nos lleva entonces a descubrir que mayoritariamente las decisiones se toman con números, con datos, y se descuidan elementos que a lo mejor no visibilizan las desigualdades. Ahora que los estudios sobre los índices de pobreza y de pronto dicen, es que ha mejorado, la gente se siente menos pobre, eso dicen los estudios, ¿no? Pero hoy compartía un dato sobre que han incrementado exponencialmente las desapariciones de personas. Y pudiéramos ver ahí una correlación a lo mejor interesante. Que si tú me preguntas si me siento más pobre, pues te diré que no, porque ahora tengo un apoyo social. Ajá, pero ¿y la calidad de vida que tienes en este entorno es mejor o qué te falta, ¿no? Entonces, si tú contrastas con la realidad que cada persona está viviendo en este ambiente de violencia desatada, entonces puedes identificar más elementos. ¿Qué es lo más urgente para la población? A lo mejor la seguridad, ¿no? Yo creo que en este momento, más que el agua, más que la luz, más que la canasta básica, es el tema de seguridad. Y bien, ahora, ¿cómo podemos establecer que los estudios de caso
tienen algunas características específicas. Pues vamos a iniciar entonces que los estudios de caso son una estrategia de investigación cualitativa que analiza de manera intensiva, profunda y contextualizada. Ojo, no solo un fenómeno, también podemos analizar una institución, una comunidad, una política pública, un proceso social en particular o una persona. Entonces los estudios de caso no solamente se tratan de una persona, no. Por eso es que han adquirido mucha relevancia en el ámbito de las ciencias sociales, porque los estudios de caso se pueden aplicar indistintamente a fenómenos, situaciones o comunidades. Algunas encuestas o en algunos procesos más bien de auditorías están contemplando que se apliquen estudios de caso para efectos de llevar a cabo evaluaciones de políticas públicas. Para quienes son del área de ciencias sociales y han escuchado hablar, las políticas públicas tienen un ciclo, ¿no? El diseño, la implementación y la evaluación. El fracaso de la mayoría de las políticas públicas es que el diseño está mal hecho porque no es resultado de procesos del entorno. Luego la implementación falla porque el origen que se está no es el problema real que se está atendiendo. Y si a eso le sumamos que no hubo evaluación, la evaluación es, ¿realmente se logró el resultado que se esperaba? Ahora, lo que están proponiendo algunos procesos de auditoría es llevar a cabo un seguimiento cualitativo. Por ejemplo, un programa social, beca Benito Juárez, ¿no? La de jóvenes escribiendo el futuro, jóvenes construyendo el futuro, la beca esta de adultos mayores, en fin. ¿Cómo poder hacer un análisis de estudio de caso para demostrar si esa política pública está funcionando o no? Obviamente, recordemos que no se va a generalizar, pero sí va a visibilizar fallas en la implementación de estos programas. ¿Cómo haríamos un ejemplo de ello? A ver. Piensen en, no sé, el de jóvenes construyendo el futuro. No, nadie. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Perdón, es que voy en bueno, sobre la calle. Este, pues, como usted dijo, previamente su diseño tendría que ver directamente, la población etaria, o sea, por edad. Eso sería lo primero. Y, directamente también, no sé si tienen otra fuente de ingresos. O sea, digo, para mí, pues, hubiera sido ese el diseño, ¿no? Ay, creo que no tengo suficientes datos. ¿Sí me escuchó? Sí, te escuchamos perfectamente. Ajá. Entonces, también de la geolocalización, porque creo que parte de donde tenían que ver, creo que eran ciertos negocios que también estaban dados de alta o están dados de alta. Entonces, también la disposición de la población por edad, o sea, la geolocalización de esos grupos etarios en ciertas regiones de nuestro estado o del país, para ver también qué tanto iba a ser la demanda de los jóvenes al inscribirse o de las personas jóvenes al inscribirse. Bueno, digo, eso sería un punto, pues no sé. Muy bien. Tienes ya la idea, ya te despertó el interés, ¿no? Ok, voy a analizar a las personas por grupo etario, ok. Benjamín, ¿cómo harías un ejercicio de estudio de caso para evaluar una política pública, específicamente de jóvenes construyendo el futuro? Sí, doctora. Bueno, creo que como usted lo menciona, las políticas públicas tienen un ciclo, ¿no? Que es de 4 fases. El primero es el diseño,
o diagnóstico, y es en este punto donde nosotros vamos a utilizar este tipo de investigación cualitativa para identificar cuáles son nuestra población objetivo, que son jóvenes que estén, en este caso de jóvenes, creo que sí, construyendo el futuro, ¿es verdad? Sí, Es jóvenes construyendo el futuro, que sean jóvenes de, pues la edad de jóvenes es de 18 a 29 años de edad, esa es nuestra población objetivo, y descartando a la población universo. Pues, característica de esta población, que es la muestra, hablando, pues, metodológicamente, va a ser que estén desempleados, que no tengan un empleo en una institución pública o privada y que no perciban estas ganancias. Eso también creo que tiene estrecha relación con la metodología. Después, en la segunda fase, que es ya la implementación del programa, es aquí donde nosotros, en la implementación y también la evaluación, es donde nosotros vamos a, como investigadores o ejecutores del programa, a saber si realmente lo que planeamos, que es que, pues, por ejemplo, la de Jóvenes Construyendo el Futuro, es que disminuya la tasa de jóvenes que estén desempleados, está funcionando, pero además de las características específicas de los jóvenes, es decir, si ellos realmente están aprendiendo, no solamente que se cumpla el objetivo de la política pública, que es que tengan un trabajo y que disminuya estos índices de desempleo, sino más bien que si los jóvenes en esta política pública están sintiendo que están aprendiendo un oficio que les va a servir para cuando termine el programa, ellos puedan seguir trabajando. Esa es mi participación. esa sería la población objetivo, ¿no? Precisamente estos jóvenes. Ok, muy bien. Eh, en efecto, se pueden analizar, obviamente hay que establecer el objetivo y demás, pero en este caso de este programa, se pueden considerar a jóvenes obviamente beneficiarios para hacer la evaluación eh, a través de entrevistas a profundidad, conocer todas las dificultades que enfrentaron, si en su empleo que tenían les apoyaban, no sé, han escuchado que de pronto les piden un porcentaje, ¿no? De a veces hasta los mismos promotores, entonces ver si hubo situaciones de ese tipo. Identificar si lo que hacía realmente le llevó a una capacitación, a una formación laboral, si esto le sirvió para emplearse ahí o en otro sitio. Entonces, profundizar con un grupo de personas o con una persona en particular nos va a llevar a obtener una radiografía de las posibles fallas. Y una de las fallas quizá es el acompañamiento, ¿no? Una vez que entran al programa, pues ahí arréglate con la persona que estás asignado y aprende, ¿no? Pero en ese proceso pueden suceder muchas cosas que se desconocen que sucedan. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede aplicar de manera específica los estudios de caso para efectos de evaluación. Tiene algunas características metodológicas. Los estudios de caso, a diferencia de los otros que veíamos, ¿no? Los estudios etnográficos, teoría fundamentada y demás, los estudios de caso se centran en un caso específico. Puede ser una comunidad, puede ser un programa social, una institución, ¿no? O un conflicto, algo en particular. Puede ser también una persona, puede ser una familia. em, Hay personas que analizan personajes políticos para a través de ellos comprender cómo se desarrollaba el entorno político en esa época. Uno de ellos es Ignacio Manuel Altamirano, que una colega que va a estar con ustedes en el siguiente módulo, la doctora Carabe, su línea de investigación la centra en Ignacio Manuel Altamirano. Y a través de su estudio hacia este personaje político, ella comprende cómo se desarrolla el entorno político en el siglo XIX, a través de conocer la familia, las vivencias, recabar toda la historia casi de vida, ¿no? Bien, también los estudios de caso utilizan diversas fuentes de información, no solamente se van a emplear entrevistas, se van a revisar documentos, se puede aplicar la observación,
la observación participante, por ejemplo. ¿En qué consiste? Bueno, pues que si nosotros estamos físicamente en el espacio, podemos analizar lo que vemos y registrarlo. Esto se lleva a través de un diario de campo o una bitácora de estudio, en donde esa observación nos va a ir registrando a lo mejor ciertas variaciones, ciertos comportamientos. Y también podemos utilizar bases de datos, eh, ya sea de textos, ¿no? Que nos permitan analizar, por ejemplo, discursos y identificar cuáles son esos conceptos que más se repiten, qué relación tienen, o lo que pudiéramos llamar categorías de análisis. Asimismo, también los estudios de casos se fundamentan en la triangulación para dar solidez a los hallazgos. Es esto que les decía, la identificación de nuestros conceptos operacionales. Esto nos van a ayudar a explicar esos comportamientos o esas situaciones. Entonces, la metodología Quali es muy diferente a la Quanti en relación a que en la parte cuantitativa buscamos una teoría, generamos una hipótesis y vamos y aplicamos nuestros instrumentos. En la parte cualitativa no, en la parte quali observamos, identificamos un problema, podemos ir al campo de estudio y observar, venir y buscar una teoría. Después nos podemos regresar al campo y ver si la teoría que nos ayuda a explicar realmente es suficiente o quizá observamos otra cosa. Volvemos y regresamos. Establecemos una hipótesis. Establecemos un instrumento. Una hipótesis obviamente cualitativa, ¿no? Y volvemos a regresar al campo. Entonces, la metodología cualitativa en general es ir construyendo nuestra investigación en diversas etapas en donde se desarrolla el tema de estudio es donde vamos a estar en constante frecuencia, ¿no? Eso es lo enriquecedor. Ahora bien, se busca la comprensión más que la generalización estadística. Los estudios de caso, decíamos, nos van a ayudar a identificar esos elementos, esas características unipersonales a veces, ¿no? Que nos van a dar una gran explicación sobre los fenómenos que podemos estar viendo. ¿Podemos generar teoría a partir de ahí? Sí, claro que sí, ¿no? Y podemos visibilizar realidades que permanecen ocultas, ¿no? Yo siempre les he puesto de ejemplo, quizá alguno lo haya escuchado. ¿Les suena una nota periodística que salió hace algunos años en Acapulco, que se llamaba algo así como Acapulco Kids? ¿No lo recuerdas, Aleida? ¿O alguien más que sea de Acapulco? Era un estudio periodístico en donde mostraba o evidenciaba la existencia de la pornografía Bueno, infantil. ya. Sí. Eso le iba a comentar, creo que A ver, era cuéntame. perdón, era de grupos de adolescentes, Ujú. si no mal recuerdo eran del sexo hombre, principalmente. Entonces, ahí mencionaban, creo que más o menos la edad el área donde se colocaban los adolescentes por lo general. Y de hecho, si no mal recuerdo, en una ampliación de ese mismo reportaje se involucraron a personas, también, bueno, de la política, pues vaya. Entonces, fue grande, de hecho, inició como una nota y ya después se hizo como estudio. Entonces, o sea, fue creciendo, pues vaya, toda esta parte de lo que está mencionando la pornografía infantil, pero no solamente la pornografía infantil, porque decían que la pornografía creo que era un puesto, si no mal recuerdo, de un cibercafé ahí, y lo que conllevó a ello fue la prostitución infantil, que esa fue la continuación de la nota. Ujú. Si no mal recuerdo, pues creo. Búsquenla, por ahí está la Pero nota. es esa, creo, bueno, es Sí. esa. Ese es el enfoque, ¿no? A partir de una investigación periodística, este personaje logra mostrar la existencia de prostitución infantil en Acapulco,
y con un involucramiento de las autoridades, ¿no? En ese entonces, y relata a través, él se pone en el como punto de investigador porque él busca los servicios sexuales infantiles y esto lo lleva a que lo conecten, ¿no? Él finalmente se lleva a un chico, pero es para interrogarlo, para sacar toda la información y a partir de ahí él crea este reportaje y expone, visibiliza una situación que quizá para muchos que están en la zona es común, pero que para el resto del mundo pensaban que no existía, ¿no? Entonces, eso es lo que buscan los estudios de caso, presentar y exponer situaciones que están ahí, que son un problema público, pero que muy pocas personas las visibilizan, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo se pueden exponer una serie de realidades a partir de las vivencias. Ahora bien, estos estudios tienen el carácter flexible y adaptable, es decir, pero no generalizados. Ahora bien, ¿en dónde podemos aplicar los estudios de caso? ¿Son útiles? Quizá se están preguntando en este momento. ¿Es válido? ¿Es pertinente? ¿Para qué me sirven? ¿No? ¿Por qué le voy a dedicar tanto tiempo? Claro que sí tienen aplicación en los aspectos sociales y políticos porque nos permiten analizar movimientos sociales, nos permiten analizar a los gobiernos, a los programas de política pública. Entonces podemos tener ese impacto. Imagínense que a alguno de ustedes le toque estar en la Secretaría del Bienestar y quiera ver si realmente algunos programas están impactando. O en un ayuntamiento, ¿no? O es con sus estudiantes para ver si lo que ustedes están enseñando realmente está siendo útil. En la educación, los estudios, ¿no? En cuanto a estos métodos de enseñanza o experiencias pedagógicas, realmente están siendo funcionales o no. En ciencias jurídicas y administrativas, podemos analizar las sentencias que están cargadas, ¿no? De igualdad están o parcialidad, procesos de gestión pública o casos emblemáticos de corrupción. Los periodistas, no sé si hay alguien aquí que sea periodista, pero los estudios de caso han demostrado o han evidenciado los actos más emblemáticos de corrupción en México. Recordemos la estafa maestra, la Casa Blanca, los Panama Papers. Échenle, ¿cuáles otros? A ver, díganme otros más, que hay muchos. El Fobaproa, ¿quién más? ¿No? No han leído periódicos. Bueno, todos estos ejemplos han demostrado una serie de situaciones emblemáticas. También incluso yo he sostenido en en algunas de mis clases que si la investigación cualitativa se llevara a la investigación de casos en el ámbito jurídico, podríamos resolver muchísimos delitos. Han observado que si o no, la ciudadanía tenemos mucho que aportar. Cuando la policía va y hace su trabajo y están recabando información, integrando la carpeta, la ciudadanía ya sabe quién lo mató, por qué lo mató y dónde está el que lo mató. ¿Sí o no? Ahora, si se combinara la investigación criminalística y se le incorporara un enfoque cualitativo, ir a entrevistar, las entrevistas por bola de nieve, ¿no? Platico con uno, ese me dice que fulanito estaba ahí, voy y busco al fulanito y ese me lleva a otro. Esas son las entrevistas por bola de nieve, ¿no?
pudiéramos dar mucho más rápido con estas investigaciones. Sería bastante interesante que se hiciera esto. Los estudios comunitarios. A través de las dinámicas de las comunidades indígenas, rurales, urbanas, podemos retomar muchísima información. Yo en particular he estudiado algunas comunidades rurales, sobre todo la participación juvenil, y yo he sostenido que no es lo mismo un joven de 18 años o 20 años que vive en las zonas rurales, porque a los 20 años ya está casado, ya tiene hijos, ya tiene una responsabilidad dentro de la comunidad, a un joven de 20 años en la ciudad, que va a la parranda, que va a la fiesta, que tiene una dinámica escolar, ¿no? Entonces, la brecha de desigualdad es bastante amplia. Y estamos hablando de un joven en el mismo estado, en la misma entidad, con la misma edad, pero con condiciones de desigualdad bastante diversas. Y trasladémoslo a un joven de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las desigualdades sociales. Y cuando establecemos una política pública, decimos para los jóvenes. Pero, ¿qué tipo de joven? ¿El de la comunidad rural o el de la comunidad urbana? El de la comunidad rural, ajá. ¿El de población indígena o el de población afro? El de población indígena. Ah, bueno, indígena. Ok. ¿Mixteco, tlapaneco o amuzgo? ¿Ven qué difícil es establecer una política? Así de compleja es nuestra sociedad. Bien, el valor de estudios de caso radica en su capacidad de dar profundidad, detalle y comprensión integral a fenómenos que no pueden explicarse solo con datos cuantitativos. Imagínense qué padre tener la experiencia de un joven de 20 años, de una comunidad afro, de un joven de 20 años, de una población amuzga, y de un joven de 20 años, estudiante, ¿no? Con el beneficio del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Realidades bastante distintas. Creo que ya les está entrando la preocupación, ¿no? Al menos ya veo en sus rostros como, ya, no es lo mismo, ¿no? Ok, de eso se trata, de entrar a estas realidades individuales. Bien, ahora volvemos a lo que les decía en un principio, que los estudios cualitativos los vamos a enfocar únicamente de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo. En esta tablita ya empezamos a clasificar algunos ejemplos para que ustedes identifiquen si ese planteamiento que van a hacer va a ser exploratorio. Esto se aplica cuando el fenómeno es poco conocido y busca indagar preliminarmente para generar algunas preguntas o hipótesis futuras. Ejemplo, estudiar cómo usan las redes sociales los jóvenes de una comunidad rural para organizar actividades políticas. Es exploratorio porque no se ha estudiado antes. Es algo nuevo, apenas están usando las redes sociales. Un ejemplo descriptivo. Su propósito es detallar el contexto, actores, procesos y características del caso sin explicar causas. Únicamente describir, describir y describir. La comunidad es así, la comunidad tiene tantos habitantes, la comunidad se ubica en tal región, la comunidad tiene internet, la comunidad no tiene carreteras. Esto posibilita a estas condiciones sociales, etc. Un ejemplo, analizar el funcionamiento cotidiano de un cabildo municipal en un municipio X del estado de Guerrero. Yo recuerdo este sistema normativo de usos y costumbres que se aplicaba en dónde, a ver quién me dice en dónde. En Ayutla se aplica, ¿no? En Ayutla, 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 ¿verdad? Bueno, ahí ustedes saben, todos los municipios están obligados a implementar la transparencia y la rendición de cuentas.
Pero ellos dijeron, no, nosotros nos regimos por nuestros usos y costumbres. Eso no nos aplica. Y así se mantuvieron. Durante todo un periodo de gobierno no rendían información, no registraban la información en las plataformas de transparencia y no existían. Entonces ahí ese es un ejemplo de cómo podemos analizar ese funcionamiento de ese municipio. ¿Por qué? Porque se volvió único, ¿no? Por estas características. Aunque los abogados diríamos el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad, ¿no? Y la ley aplica para todos. Ajá, pero yo me gobierno aparte. Y ahí es la cuestión. Finalmente le tuvieron que entrar a la rendición de cuentas, ¿no? Los estudios explicativos pretenden identificar causas y efectos, explicando, esta es la diferencia, por qué ocurre un fenómeno dentro del caso estudiado. Aquí sí vamos a explicar por qué. Un ejemplo, estudiar los factores que explican el éxito o fracaso de un programa de transparencia en un ayuntamiento determinado, ¿no? Explicar el impacto que está teniendo el programa Sembrando Vida para el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. O explicar algún programa que no haya funcionado. Así que ya vayan pensando en la profundidad con la cual van a plantear un tema de estudio. Bien, hay otras clasificaciones de los estudios de caso que tienen que ver con el propósito, es decir, si son intrínsecos, instrumental, colectivos o múltiples. Y viene una definición breve, por ejemplo, intrínsecos, en estos el caso se estudia porque resulta único o interesante en sí mismo. Ejemplo de ello, analizar la historia de un municipio que logró la alfabetización. Un impacto, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo va y estudia El Salvador. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó ahí? Disminuyeron los índices de delictividad. Disminuyeron los índices, ¿no? De violencia. Y ahora es uno de los países más seguros para viajar. Bien, instrumental. En el caso es un medio que permite comprender un fenómeno más amplio. Ejemplo, estudiar un programa de becas universitarias para comprender la inclusión educativa. Yo recuerdo muchísimo los programas de becas antes eran por promedios. Eso fomentaba la competencia académica. Ahora que los sistemas o los programas de beca no te piden un promedio, es más, puedes ir reprobado. Ahora no se fortalece la competencia académica, ¿no? Colectivos o múltiples. Se analizan varios casos de manera comparativa para identificar patrones comunes. Ejemplo, aquí ya viene la comparación. Comparar 3 municipios que implementan diferentes modelos de seguridad para ver en quiénes es funcionales y en quiénes no tiene este impacto. Por el número de casos. Pueden ser de casos únicos. En este se analiza un solo caso considerado crítico, revelador o excepcional. Interesante, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar un hospital que aplicó un modelo innovador de atención comunitaria. Me parece que Acapulco hay ejemplos bastante interesantes en donde pues hacen milagros con los pocos recursos que hay, ¿no? Están ejemplos múltiples, se estudian varios casos para contrastar evidencias y fortalecer conclusiones. Evaluar 5 comunidades beneficiarias de un mismo programa social. Por último, también los estudios pueden ser holísticos, que estudia al caso como una totalidad.
Y por otro lado están los integrados, que se enfocan en subunidades dentro del caso. Yo no quisiera que se enreden con todo esto, porque se les va a hacer bastante complicado. Yo quisiera que se quedaran con esto, con la profundidad, ¿no? Con que vayan definiendo si sus estudios van a ser exploratorios, descriptivos o explicativos. Con esto ustedes ya pueden ir profundizando en la estructura de sus trabajos. Bien, ahora sí, quiero llevarlos a la observación, a ver su realidad social. Les decía en un principio que estos temas o cualquier planteamiento de investigación surge de la observación. Y a partir de ahora, mi interés es que ustedes vean diferente su entorno. El conocimiento científico va a nacer de esa visión que nosotros tenemos. Es el primer paso para identificar problemáticas, dinámicas o procesos relevantes que pueden convertirse en objeto de estudio de caso. Así que a partir de ahora aprendamos a mirar críticamente lo cotidiano, ¿no? Las interacciones, los conflictos, los discursos, las prácticas institucionales y las expresiones culturales. Observemos nuestro entorno de una manera diferente. ¿De dónde nos va a surgir ese chispazo de ese tema? Ya sea leyendo un libro, ya sea situándose en un espacio público, ya sea análisis de microescenas, viendo una fotografía, un video corto, asistir a una festividad. Ahora que vayan a estas festividades religiosas, allí hay muchos elementos culturales valiosísimos. La gente se organiza, el pueblo coopera y confía en la administración que van a hacer los comités, ¿no? El comité del pueblo. Se logra la cooperación entre los pueblos y llega infinidad de gente y se le tiene que dar de comer. Y la gente se organiza porque hay cooperación, hay confianza y se logra, ¿no? Sacar festividades de 2, 3, 4 días. Pero si la autoridad les pide cooperación, difícilmente la población lo hace. La gente entonces nos está demostrando que confían entre ellos mismos, ¿no? Cuando realizamos algún trámite y vamos a cualquier dependencia, podemos identificar fallas en los procesos, podemos identificar corrupción. Para nadie es un secreto que si quieren conseguir una cita en el SAT, es prácticamente imposible. Pero hay infinidad de corredores que les consiguen una cita por un médico, un módico apoyo, ¿no? Eso nos evidencia que el sistema está, ¿qué? Está corrompido. Y no creo que desconozcan esa parte, los administradores del sistema, ¿no? Asistir a reuniones donde podemos analizar el discurso, la organización, el mensaje. El mensaje discursivo tiene muchos elementos, porque muchas veces es contradictorio a las acciones. El mapeo de actores y conflictos, ¿no? Podemos identificar las características individuales. La lectura crítica del discurso, la visibilización de lo cotidiano. Esto que les decía de la violencia, esto que les decía de las desapariciones forzadas, es increíble el número que diario vemos de fichas de búsqueda de mujeres, sobre todo, de niñas, y no lo visibilizamos hasta que nos toque con alguien cercano, ¿no? Bien,
También podemos llevar como una técnica para identificar un problema, un registro diario de situaciones que vemos en nuestro entorno. Hubo un tiempo en que yo intenté hacer esto, pero sí es muy complejo y lo quería hacer con las protestas ciudadanas. Yo quería ir registrando cuántas protestas había al mes y de qué tipo. Es decir, quién protestaba. Por ejemplo, hoy protestó la CETEC, ¿no? Pasado mañana a lo mejor hay una protesta de salud. Tal día una protesta de pueblos, ¿no? Y esto, mi idea era identificar si había alguna recurrencia en cuanto a que siempre era como quién protestaba más de los sectores. Y si esto nos permitiría entonces desde el gobierno establecer, pues ponerle el ojo, ¿no? A ver si durante 6 meses la CETEC hizo, no sé, 10 protestas y fueron terribles en cuanto al tráfico. Entonces tengo que atender más a ese sector, porque es el que más me genera caos. Y esa era como mi intención, pero sí es bastante complicado. Entonces, a partir de la observación, estén constantemente viendo todo su entorno. Incluso con solo ver la televisión, piensen de manera diferente. ¿Qué mensajes envía o transmite la televisión? Hacia los jóvenes, hacia el consumo, pero hacia dónde nos enfocan, ¿no? En fin. Seguimos. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, vamos a avanzar rápido porque el tiempo estamos por finalizar esta parte. Bien, ¿cómo identificar qué tan importante es ese planteamiento que vamos a hacer y ese tema que vamos a analizar en cuanto a la relevancia social? Si son actuales, si es pertinente, si tiene un potencial de aportación académica, es decir, es útil para como esto que les decía, voy a analizar las protestas para ver si se atiende ese sector y disminuye ese invoque. Entonces, ¿tiene un potencial de aportación? Sí. La accesibilidad del caso, eso es bien importante. ¿Podemos llegar a esa población? ¿Podemos acercarnos sin que corramos peligro? Sí, ok, adelante. Y si corremos peligro, no se puede estudiar porque siempre debemos privilegiar nuestra seguridad. La singularidad o carácter excepcional, que no se ha estudiado o al menos no con el enfoque que planteamos. La conflictividad o tensión social ayudará a destrabar alguna situación. Si tiene un potencial explicativo o ilustrativo. Si tiene visibilidad de actores sociales, es decir, que nos van a llevar de alguna manera a analizar alguna situación en particular. La vinculación con agendas institucionales o políticas públicas. Es decir, si yo planteo evaluar el programa de ahora Sembrando Vida, pues es importante. ¿Por qué? Porque están en esa etapa de implementación, vendrá la evaluación y yo estoy aportando a ello. Y la posibilidad de triangulación de información. Entonces, si mi tema propuesto cumple con 3 o 4 criterios de estos, entonces mi tema es viable, es pertinente y puedo avanzar al siguiente paso. Bien, ¿cuáles son los sujetos de estudio? Recuerden, pueden ser individuales, pueden ser colectivos o pueden ser institucionales, ya sea líderes comunitarios, funcionarios, beneficiarios de algún programa, organizaciones sociales, partidos políticos, asociaciones culturales. De carácter institucional pueden ser los ayuntamientos, las dependencias de gobierno o los organismos autónomos. Así que podemos escoger a una diversidad de sujetos de estudios desde este nivel de involucramiento. Y ahora sí vienen los ejemplos de estudios de caso.
Aquí sí pongan toda su atención para que identifiquen cómo partir de la observación. En la primera columna les pongo un ejemplo de dimensión de observación. A partir de interacciones, es decir, con quienes nosotros nos relacionamos, nos puede surgir un chispazo. Ejemplo, en una oficina se observa tensión entre el personal administrativo y la ciudadanía que llega a hacer un trámite. Ustedes han visto esto recurrentemente cuando van a diversas dependencias. ¿Cómo identifico un problema a partir de que veo que la gente se va enojada haciendo corajes porque no le atendieron o no le resolvieron? Estoy identificando entonces una desconfianza ciudadana en las instituciones del sector público, ya sea el ayuntamiento X, ¿no? ¿Cómo pudiera surgir un tema de ahí? Un tema posible puede ser las relaciones entre los burócratas y la ciudadanía. Y aquí vamos a encontrar nuestro elemento cualitativo, un estudio de caso sobre la atención en las oficinas del gobierno municipal de Tixla, ¿no? ¿Cómo surge este tema? A partir de la observación, a partir de que yo fui, observé y vi. ¿Puedo ir frecuentemente y estar haciendo observación participante? Sí, ok. ¿Puede servir esto para resolver ese problema? Sí, ok. Entonces es pertinente y avanzo. Otro ejemplo, derivado de la observación de conflictos, ¿no? En una comunidad rural, dos grupos se disputan la representación ejidal. Ese es lo que yo observo. ¿Cuál es el planteamiento del problema ahí? Los conflictos por liderazgo y representación en comunidades campesinas. Un posible tema es la disputa por el poder local, un estudio de caso sobre representación ejidal en Guerrero. Y ya puede ser elegido X de la comunidad tal, ¿no? Discursos, esto que les he comentado, ¿no? Imagínense que están o asistiendo a un meeting y un político usa constantemente el tema de seguridad en su campaña digital, ¿no? Y manda que con él se va a combatir la corrupción porque tiene la varita mágica, ok. ¿Cómo y de qué identificamos ahí? La construcción del discurso político y la percepción ciudadana. Él dice que puede resolver el problema, pero ¿cómo lo recibe la ciudadanía? Bueno, entonces el planteamiento puede ser la seguridad como eje discursivo, análisis de un candidato local a través de las redes sociales. Por poner un ejemplo, ¿no? Ahora bien, las prácticas institucionales. Vámonos a las escuelas. En una escuela, el director organiza reuniones sin consultar al consejo escolar. Eso es lo que yo observo de momento. ¿Qué puedo inferir ahí como un planteamiento del problema? Un déficit de participación en procesos escolares. ¿Por parte de quién? De la autoridad, en este caso del director. Entonces, el problema de estudio es la toma de decisiones verticales en la gestión escolar. Verticales porque solamente con la línea del director. Estudio de caso, la primaria pública tal. ¿Qué nos va a llevar esto? A entender entonces que pues a lo mejor sus decisiones no son aceptadas, no tienen la aprobación, etc. Expresiones culturales. Esto que les decía de ir a las festividades. En un pueblo se realizan rituales religiosos que mezclan prácticas católicas con tradiciones indígenas. El tema puede ser el sincretismo cultural en comunidades indígenas. El planteamiento puede quedar tradición y religiosidad, un estudio de caso sobre sincretismo cultural en la montaña de Guerrero, por ejemplo. Y podamos rescatar la diversidad cultural, la mezcla religiosa y demás.
Como ven, esta primera tabla nos lleva a que a partir de un ejercicio de observación simple, lo transformamos en un problema de investigación cualitativa con un enfoque de caso. Y seguimos con el nivel de profundidad. Esto que les decía, que nos quedáramos con exploratorios, descriptivos o explicativos. A partir de la observación en un tema exploratorio, recuerden que los exploratorios son los temas poco estudiados, que no hay tanto trabajo sobre ello. En comunidades de la montaña se observa el creciente uso de redes sociales por jóvenes indígenas. El problema es la poca investigación sobre nuevas formas de participación juvenil en comunidades rurales. El posible título, cómo las redes sociales y la participación juvenil en la montaña de Guerrero, un estudio de caso exploratorio. ¿Por qué es exploratorio? Porque no es usual y es el acceso que apenas está llegando para ver cómo se están moviendo las juventudes a partir de este uso nuevo para ellos de las tecnologías. Otro ejemplo exploratorio. En Chilpancingo, mujeres utilizan tianguis y mercados como espacios de organización informal. ¿Se acuerdan que después de la pandemia abundaron los estudios sobre las mujeres emprendedoras, el trabajo informal y todo eso? Bueno, eso es lo que observamos a simple vista. Muchas mujeres en la actividad informal. El problema de estudio se desconoce cómo los espacios comerciales fortalecen redes de apoyo femenino. El tema pueden ser los mercados como espacios de organización femenina. Un estudio de caso en Chilpancingo. Otro ejemplo, ahora descriptivo. En Acapulco, colectivos de madres buscan a personas desaparecidas. Eso es lo que observamos a simple vista. El planteamiento surge como una necesidad de describir las dinámicas organizativas y solidarias de los colectivos. Esto nos llevaría entonces a un tema sobre las acciones colectivas y búsquedas de justicia. Estudio de caso de un colectivo de madres en Acapulco. Y vamos a identificar esos elementos de dinámicas organizativas y solidarias. Otro ejemplo. En Zihuatanejo, pescadores adoptan prácticas turísticas para diversificar ingresos. Un ejemplo es documentar las formas de adaptación económica en comunidades costeras. Están innovando, están creando nuevas formas de comercialización y esto nos puede dar como resultado de la pesca al turismo, estudio de casos sobre estrategias de subsistencia en Zihuatanejo. Ahora los explicativos, que nos buscan explicar el porqué, las causas. En Iguala, programas de seguridad no reducen los índices delictivos. ¿Okay? Explicar por qué las estrategias de seguridad pública fracasan en contextos locales. Factores del fracaso en políticas de seguridad pública, un estudio de caso en Iguala Guerrero. Y otro ejemplo, en comunidades de Costa Chica persiste el rezago educativo pese a programas sociales, lo que a simple vista podemos ver. Identificar esas causas estructurales que limitan la efectividad de esos programas. Y el planteamiento puede ser rezago educativo y política social, un estudio de caso en la Costa Chica de Guerrero. Como ven, tenemos varios enfoques, varias perspectivas que surgen a partir de la observación. Y podemos entonces empezar a ver nuestra realidad de manera diferente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, entonces todavía no surgen dudas. Ahora sí van a surgir dudas. A ver, adelante, Adolfo.
Hola, buenas noches ya. ¿Qué tal, doctora? Entonces, prácticamente para elaborar un estudio de caso siempre se debe de empezar por la observación y de ahí se va ajustando el problema del estudio para llegar al título. ¿Es así, correcto? Pero, ¿cómo? Bueno, más bien es que yo no entendí esa parte, pero ¿cómo entendería el nivel o cómo sale el nivel? Ah, el nivel de profundidad. Ok. Sí, Efectivamente, primero hay que observar nuestra realidad, nuestro entorno, leyendo un libro, viendo una serie, yendo a de donde vayamos nos tiene que surgir algo. Y tenemos que ver críticamente esos espacios. Ahora, los temas por naturaleza nos van a decir el enfoque y el nivel de profundidad. En este caso, el primero, cuando hablamos de redes sociales y participación juvenil en la montaña, decimos que es exploratorio. ¿Por qué? Porque no se ha dado este fenómeno antes, es nuevo. Entonces, si el fenómeno es nuevo, va a ser exploratorio. Si no ha sido estudiado, va a ser exploratorio. Los otros dos dependen de nosotros. Si lo que queremos hacer es describir, entonces va a ser un estudio descriptivo. Y si nosotros queremos únicamente explicar el por qué sucede esta situación, va a ser un estudio explicativo. ¿De acuerdo? sí, Nosotros muchas tenemos que gracias. aprender a ir jugando con eso. Es práctica, es experiencia, poco a poco. No se asusten al primer intento, ¿no? Bien, bueno, y todavía viene acá este ejercicio práctico que ustedes van a hacer, en donde ustedes van a identificar un tema. Ahora sí van a empezar las dudas, ¿no? Y si no hay dudas, quiere decir que mi trabajo lo hice bien, ¿no? Ok, bien. La tarea que les va a quedar es identificar un tema, un posible título. Identificar si ese fenómeno surge de una interacción que ustedes tuvieron, de un conflicto, de un discurso, de una práctica institucional, de una expresión cultural, de dónde surgió este fenómeno. Ahorita obviamente no lo tienen. ¿Por qué? Porque a partir de mañana van a empezar a ver la realidad de manera diferente. Ok, una justificación inicial. La justificación tiene que ir en torno a la relevancia del tema. ¿Se acuerdan de estos aspectos que les ponía antes? ¿Es relevante? ¿Cumple con esto? Ok. ¿En la actualidad es pertinente? Ok. ¿Es singular o tiene un carácter excepcional? ¿Es algo único? Ah, ok. ¿Cumple con esto? Perfecto. Justifico su viabilidad. Actores involucrados. ¿Quiénes son las personas, sujetos, situaciones que voy a analizar? Bueno, voy a identificar si se refiere a actores sociales, institucionales, comunitarios, ¿no? De los que vimos anteriormente. Ahora bien, el acceso al estudio de caso. Tenemos fuentes disponibles, tenemos acceso a documentos, entrevistas, observación, posibles espacios de observación y el nivel de profundidad. ¿Qué vamos a hacer? Esto último que veíamos, un acercamiento exploratorio, un análisis descriptivo o un análisis explicativo. Esta es la tarea que les va a quedar. Que en una hojita, en una cuartilla, les voy a enviar esto, no se preocupen, se los voy a enviar y la diapositiva también para lo que se les haya pasado. Y en una hojita van a poner el tema, posible título es tal, ¿no? Surge a partir de un fenómeno observado, de una práctica institucional, de una visita, de una experiencia, etcétera. Y ahí ustedes van a ir desarrollando. ¿De acuerdo? Y les voy a poner un último ejemplo. Aquí.
Como observación inicial, les pongo acá, en una comunidad rural de Guerrero se observan tensiones entre autoridades municipales y comités ciudadanos por la distribución del recurso del FAIS. El FAIS es el Fondo de Infraestructura Social Municipal. El problema de estudio es que existen conflictos recurrentes en torno a la transparencia y rendición de cuentas por la asignación de las obras comunitarias. El título posible: el conflicto por la distribución del recurso del FAIS en el municipio de Martín de Cuilapa. Los actores involucrados: autoridades municipales, comités de obra, ciudadanos de la comunidad. El nivel de profundidad descriptivo, porque nos va a permitir caracterizar dinámicas y tensiones entre los actores. Y la justificación inicial: el caso es relevante porque refleja los retos de la transparencia municipal en comunidades rurales y aporta análisis de las políticas de participación ciudadana. Esto es lo que harían, ¿no? Así, muy preciso. O sea, esto está bien resumido, pues, ¿no? Pero más o menos esta es la idea que ustedes pueden ir desarrollando para sintetizar todo lo que vimos el día de hoy en una comprensión ya más específica de un ejercicio para que vayan desarrollando en los siguientes módulos. Ahora sí, hasta acá, ¿alguna duda? Adelante, Benjamín. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Nos va a socializar en este momento el código de acceso para la clase en Classroom? Sí, sí se los socializo para que ahí suban este ejercicio y van a tener que, hoy es viernes, van a tener hasta el próximo jueves para que suban la actividad, para que estos días piensen, la reflexionen y vayan visualizando la realidad de manera distinta. Déjenme compartirles el enlace de la asistencia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿En serio no hay dudas? A ver, Yo, doctora, les compartí. hola, buenas. Hola, Soy Herminia, estimada doctora Olivia. hola, Buenas Herminia. tardes a todos. El tema que vamos a elegir puede ser de cualquier índole, sea institucional, social, pero que tengamos a la mano la información, ¿no? Es correcto. Que ustedes tengan acceso a esa información. Ok, para no meterme de primera mano en un problema. Exactamente. Ok, Doctora, gracias, doctora. Sí, doctora, adelante, sí. el link que nos acaba de proporcionar debe de dar acceso para que podamos eh, pues, rellenar el formulario de esta asistencia ¿Tiene de hoy. acceso? Sí, pide acceso. Ay, a ver, déjenme ver. ¿Qué hago acá? Ah, sí, ya me llegó que piden accesos. Oye, estas cosas. Entonces, déjenme, cualquier persona. Hecho. A ver, chequen si ya pueden entrar. Creo que ya dejó. Ya, ¿verdad? Ok. Ya. Entonces les encargo ahí el registro de su asistencia del día de hoy. Otra duda, doctora. Ajá. ¿Debe ser con correo institucional o correo personal con el que nos No, registramos aquí? con correo personal, porque como puede haber algunos que no son de la universidad, entonces no hay problema. ¿Alguien se conectó al final, que tenga alguna duda o alguna inquietud adicional? A ver si me apoyan prendiendo sus camaritas para que yo tome mis evidencias. Hola doctora, buenas noches. Buenas noches a todos.
Hola, buenas. Mi nombre es Norma. Doctora, una pregunta. Al inicio de la clase estaba escuchando, no sé si entendí mal, que iba a aperturar un grupo de WhatsApp o el grupo de WhatsApp ya se aperturó. Ah, cierto. Qué bueno que lo mencionas. El grupo de WhatsApp ya lo aperturé. Muchos ya están ahí, pero algunos números no me permitieron agregarlos porque tienen como restringido. Entonces, híjoles, déjenme ver cómo les comparto. O mándenme un mensajito para que yo los agregue al grupo. Les voy a dejar, bueno, Norma, tú ya tienes mi número, pero quienes no tengan mi número, se los dejo en el chat para que yo los agregue al grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? 7474995145 y me pueden mandar un mensajito para que yo los agregue al grupo de WhatsApp. Ahora sí tomo la foto de evidencia. A ver si nos apoyan con sus camaritas. Vamos, permítanme, porque están en 2 páginas. Hola, 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 adelante. este, ¿puedo hacer un estudio de caso relacionado con el área de la salud? Por ejemplo, describir la enfermedad de un paciente. Por supuesto, sí. Cada quien desde sus áreas, desde sus enfoques, desde la salud, desde la psicología, si alguien está con medio ambiente, adelante, sin ningún problema. Yo iré revisando ya sus propuestas y les iré dando observaciones, obviamente. Ok, gracias. Claro que sí. Bien, pues si no hubiese alguna otra duda, comentario. Una pregunta, doctora. Yo no estoy en el curso, fui invitado. ¿Me pueden agregar al registro del curso, por favor? ¿No está en el grupo de WhatsApp? No, no, me hicieron invitación para participar en este curso y me interesa tomarlo. Ok, por supuesto, por favor, mándenme un mensajito al Sí, al teléfono. número que me estás marcando. Ok, Ándele, y me da su nombre completo para que yo lo agregue y ok, posteriormente, ya que se abra el registro, me den la información, yo se la socializo para que formalicen su inscripción. Por el ok, momento les encargo su asistencia para que yo vaya llevando mi registro. ok, muchas gracias. Perfecto, claro que sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hubiese más dudas, nos vemos el próximo viernes. Yo voy a estar con ustedes, pero estará otra instructora. De todas maneras, yo estaré dándole seguimiento para que vayan ustedes desarrollando su trabajo con este tema que vayan pensando. De inicio pueden ir pensando en uno. Si lo van modificando, pueden ir haciendo ajustes, pero acuérdense, tiene que ser con este enfoque de estudio de caso. Pues muchísimas gracias, excelente noche, buen fin de semana, me dio gusto estar con ustedes y poco a poco nos iremos presentando para efectos de tiempo, no pude hacer la presentación, pero a ver si la próxima semana iniciamos con ello. Muchísimas gracias, excelente noche. Gracias, Bonita doctor. noche, gracias, doctora. Buenas noches.